El maravilloso número 7. Ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. En todo se manifiesta una oscilación media, un flujo y un reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, de uno a otro polo, según el principio de polaridad con el cual el ritmo está estrechamente relacionado. El ritmo se manifiesta entre los dos polos de todo. Esto no significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy rara vez. Es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación se efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay una oscilación, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Esta ley rige para todo: soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales, etc. Lo vemos en la historia de la vida en todas las cosas, en la elevación y caída de las naciones, es decir, que en todos los planos este principio está en función. En el plano espiritual, por ejemplo, siempre hay una emanación seguida de una absorción. Nosotros, emanados de Dios, nacemos, descendemos a conciencia material y luego morimos. Somos absorbidos a la conciencia espiritual. Este es nuestro gran ritmo. Es una evolución rítmica ascendente en nuestro nacer y morir. Es la respiración y la aspiración de Brahma, según dicen los brahmines. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, llegan a la cumbre de su poder y empieza el proceso de retrogresión y después de eones sin cuento, se convierten en grandes masas de material inerte, esperando otro impulso que los lleve a otro nuevo ciclo de vida solar. Estos son los grandes ritmos, pero al principio lo vemos en todo. Así en los grandes movimientos filosóficos, creados de cualquier clase, gobiernos, políticos de turno, nacen, crecen, llegan a la madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. Todo se repite una y otra vez, igual al pulso, que es el ritmo más pequeño que nosotros podemos ver o sentir. El día y la noche, las estaciones, nada está en reposo, todo tiene su propio ritmo. También lo vemos en todas las fases de la actividad humana. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley, y así vemos que empezamos algo con gran entusiasmo, que no sabemos cuándo ni por qué, decae y luego vuelve, y así nos va manejando este principio, porque él, como toda ley, es inmutable, siempre se cumple. Pero al estudiarlo y conocerlo y saber que él siempre está en función, se aprende a usar igual que lo que hacemos con la ley de mentalismo, o la de causa y efecto, o la de polaridad. Es decir, que estas leyes no son ni buenas ni malas, simplemente garantizan el funcionamiento armónico del universo, y es nuestro conocimiento y uso de ellas lo que las hace buenas o malas para cada quien. En este caso, por ejemplo, sabemos que no se puede anular el principio del ritmo, pero tampoco podemos permitir, una vez conocido, que juegue con nosotros y nos lleve de allá para acá, igual que la brizna de paja, sino que aprendemos a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende
del dominio que se tenga de dicho principio. Aprendemos a usarlo en vez de ser usados por él. Aprendemos a polarizarnos en el punto donde deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación pendular. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconsciente. El maestro lo efectúa conscientemente y por el dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental casi imposibles de concebir por la mayoría que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsada por su propio ritmo. Sabemos que hay dos planos de manifestaciones de los fenómenos mentales, o sea, dos planos de conciencia, uno superior y otro inferior. Entonces, si nos elevamos al plano superior, escapamos a la oscilación pendular y solo se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y nuestra conciencia no queda, por lo tanto, afectada. A esto lo llamamos neutralización. Su operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo. El que conoce y practica la ley se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar o negar o participar en la oscilación retrógrada, permanece en su posición y permite al péndulo oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. La ley de causa y efecto. La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas, que por obra y gracia de la ley del ritmo, regresa a nosotros trayéndonos el futuro que hemos recogido. Acabo de decirles que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. Es decir, que si haces un bien a alguien, o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno salen vibraciones de color y ese color atrae vibraciones de su mismo color y te regresan aumentando el bien que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas milagrosas y dices, qué casualidad, mira lo que sucedió hoy por la mañana, qué maravilla. No existen casualidades, no puede existir porque no existe la ley de casualidad. No hay 5 leyes exactas llamadas principios porque son inmutables. El principio de polaridad fija lo que haces y dices en uno de los dos polos, positivo o negativo. Es decir, que lo que piensas, dices o haces es positivo o negativo. No existe un tercer polo. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en polo negativo, sale de color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene. Recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y te regresa aumentando en fuerza. Te ocurre un choque, un accidente, siempre será algo desagradable. Allí tienes pues la explicación de lo que te ocurre. Si criticas, serás criticado. Si dañas a alguien o algo, serás dañado o algo tuyo sufrirá un daño. Si eres injusto, duro, esa injusticia se te devuelve igualmente esa dureza. Esas causas que siembras tienen que dar un fruto, en efectos, antes de que quedes liberado. Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor y ayuda. Lo que siembres que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y esperar tener salud, amor, fortuna, felicidad? Es decir, todas las cosas buenas de la vida, si solo siembran las cosas malas. El mundo entero se lo pasa enviando odio,
El mundo entero se lo pasa enviando odio, egoísmo, discusiones, pleitos, y recogen la cosecha en confusión, caos, guerras y molestias de todas las clases. No siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta Tierra tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas de todo el mundo y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren antes de que se hayan podido saldar las cuentas con ellas, y tiene que haber una oportunidad para saldarla en el futuro, porque Dios es infinita misericordia y no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la reencarnación, para dar oportunidad de pagar las deudas y para dar también oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido y que no se puede cobrar en un plano invisible e inmaterial. ¿No sería justo que nos quedáramos sin el premio a nuestros esfuerzos y bondades? Por supuesto que se trata de las cosas que no tienen premio sino materiales. No se puede quedar uno allá eternamente si se tiene cosas pendientes aquí. Y se debe recordar que el lema de estos estudios es «Conservo mi mente amplia». Ustedes oyen, meditan y resuelven creer lo que les parece justo, lógico y razonable, de sentido común. Lo que no pueden tragar, aceptar, déjenlo para más adelante. Algunas cosas son tan nuevas para ustedes que se les hará difícil aceptarlas de repente. Por eso les recomiendo que lo piensen con la mente amplia, abierta, sin cerrarle la puerta de inmediato. Les advierto desde ahora que las células del cerebro se van despertando poco a poco. Si una recibe una idea nueva, hay células dormidas que aún no han vibrado y que esta nueva idea las despierta. Cuando te acabas de despertar, no sabes aún muy bien lo que se te está diciendo. Al cabo de un rato, después de haberte duchado o desayunado, entonces puedes absorber lo que se dice, ¿verdad? ¿Recuerdan pues la ley de correspondencia? Como es arriba es abajo. Lo mismo ocurre con las células que se acaban de despertar. La ley es igual para todo. Ya ustedes comienzan a ver que aquello tan raro y tan misterioso, que es una cosa estrafalaria y loca. Hay que conservar la mente amplia porque todo tiene una explicación. La reencarnación es una verdad y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que ves. Cuando observas personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro de que no hay ningún error ni injusticia. ¿Crees en Dios? ¿Crees que es bueno o justo? Entonces, ¿cómo vas a creer que es injusto? Pues, cada uno está encontrándose con efectos de causas previas que ha ocasionado alguna vez, en alguna parte, en el pasado, de lo cual no tiene recuerdo. Si estas personas que tienen deudas kármicas desean borrar los malos sentimientos, oigan bien, quedan libres de esa deuda. Pero si no pueden lograr estos sentimientos y buenos deseos, la vida los reunirá de nuevo tantas veces como sea necesario, hasta que se cumpla. Y cada vez en asociación más cercana, a veces llegan a nacer madre e hijo, porque la ley del amor es así, trata de disolver enemistad con amor. Cuando entre dos personas existe una atracción de amor y armonía, es seguro que estuvieron en contacto y asociación armoniosa en vidas anteriores, y pueden expandir esa cualidad tan necesitada en el mundo. Cuando noten un sentimiento de resistencia contra alguien, es que las sensaciones recuerdan una asociación discordante o desagradable. Es muy confortable saber que el perdón de Dios por el mal uso de su energía siempre está a la mano para aquellos que lo desean realmente. Aquel fuego eterno y castigo eterno
que inventaron las religiones de la era pasada para controlar al mundo a través del temor, la superstición y la obediencia ciega no es verdad. Cualesquiera que sean las causas, el pecado, la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una manera consciente de transmutar esos errores. ¿Saben lo que quiere decir transmutar? Disolver, borrar completamente y sin costo alguno.